conectado con nosotros el flamante ministro de Energía, Fernando Santos Albite. Fernando Santos Albite ocupó ya ese cargo, ministro de Energía y Recursos Naturales, entiendo yo, se llamaba, en 1986, cuando ocupó durante el gobierno del ingeniero León Febres Cordero. Señor ministro, muchas gracias por atender esta invitación. Estamos con Janet Hinojosa desde Ciudad de México para poder llevar adelante esta interesante entrevista. Ministro, ¿cuál es el reto que se plantea de cara a manejar un ministerio tan difícil? Hace pocos días dialogamos justamente en este espacio informativo y se delineaban una serie de aspectos que se han dejado de hacer en la administración del sector petrolero y minero. Bienvenido, Fernando. El país le mira y le escucha a través de Vis a Vis en Noti Hoy. Su micrófono, señor ministro. Muy buenos días, Janet. Buenos días, Wilson. Como usted bien recuerda, hace pocas semanas conversábamos de que el gobierno tenía muchos planes, pero había concretado muy pocas acciones. Hay que tratar de llevar adelante estos planes y estos programas, aumentar la producción petrolera, la extracción minera y la generación eléctrica. Todo esto dentro de un contexto de acuerdo, de armonía con las comunidades en las zonas aledañas a las minas, a los pozos, que han demostrado su molestia porque no se les ha tomado en cuenta. El señor presidente de la República me ha dado instrucciones de que estos diálogos que se acordaron en las mesas con la CONAIE se los lleve adelante, se cumpla la palabra del gobierno, por supuesto, sin que esto signifique la ruptura de ningún contrato, de ningún acto administrativo, que todo lo haga dentro de la ley con la mejor buena voluntad. Se va a retomar aquellos proyectos que quedaron pendientes, ministro, para poder cumplir con el objetivo de duplicar la producción petrolera a 1 millón de barriles de petróleo al día. No sé si eso sea posible, pero se van a retomar todos aquellos proyectos que de cierta manera se iban dejando de lado en los últimos meses. Así es. La meta del 1 millón de barriles no es realista, le soy sincero, a corto plazo, pero sí se puede incrementar la producción. Hay que continuar con la ronda intracampos que ya se lanzó y que lamentablemente sufrió algún tropiezo. Le propuse al señor presidente de la República que el campo Sacha, que es un campo muy prolífico, se lo puede sacar a contratación. Una compañía con dinero y tecnología podría muy bien subir 30 a 40 mil barriles por día. Ministro, ahora sí. Ministro, ¿sí me escucha? Sí, parece que el ministro tiene algún problema. ¿Ustedes sí me escuchan bien a mí? Por supuesto, estamos escuchándote perfectamente, Janet. Ya. Vamos. Bueno, mientras se reconecta el ministro, pues yo quisiera consultarle ya puntualmente sobre algunos de los temas que quedaron pendientes desde la gestión de Ítalo Cedeño. Es así como, y esto fue público, esto no hay ningún misterio en torno a la información que hemos recogido durante las últimas semanas y las hemos ido publicando en Vis a Vis en Noti Hoy. La información es pública. ¿Cuándo fue pública? En julio de este mismo año, o sea, hace escasos 3-4 meses, el mismo presidente de la República anunció públicamente, por ejemplo, la concesión del campo Amistad. ¿Cuál es el campo Amistad? Es muy importante para nosotros. El campo Amistad es un campo que produce gas y que podría subir de 24,000 pies cúbicos de gas
a 100,000 pies cúbicos de gas. Eso es una brutalidad de gas que podríamos producir, y esto es conservadora la proyección de la producción de gas del Campo Amistad. Podría ser mucho más, y depende de que se invierta más. Esto es muy importante. ¿Por qué se está tratando de concesionar estos campos? Porque Petroecuador no tiene un centavo de dónde invertir para poder hacer crecer la producción de petróleo o hacer crecer la producción de gas, como en este momento tanto necesitamos. Y lo decíamos, Wilson, en días pasados, en el vecino país de Perú, una bombona de 10 kilos, ni siquiera la de 15 kilos, una bombona de 10 kilos está costando $21. Imagínense en el negociazo que le estamos haciendo a los contrabandistas de gas que por la frontera y por los distintos pasos ilegales de la frontera norte y sur se están llevando nuestro gas, y se están llevando no solamente nuestro gas, se están llevando nuestro dinero. Nosotros subsidiamos esa diferencia entre $1.50, $2 que cuesta la bombona de gas, a $21, que es lo que se vende en la frontera en el Perú. Entonces, esto tenemos que ir tomando conciencia de la necesidad de incrementar esa producción en la medida que podamos. No en todos los casos es posible incrementar la producción de petróleo o de gas o de otros combustibles, pero aquí sí se puede en el Campo Amistad. Sin embargo, a pesar del anuncio del mismo presidente de la República, el Campo Amistad sigue sin concesionarse cuando debió haberse concesionado ya en este mes que está empezando el día de hoy. Esa es la realidad, y eso es algo que me gustaría preguntarle al nuevo ministro Fernando Santos, que por cierto ha sido muy crítico, no solamente en esta administración, sino en las pasadas también. Un analista muy crítico de la inacción de Petroecuador y del Ministerio de Energía y Minas. ¿Tenemos ya al ministro o todavía no? Todavía no. Mientras retomamos, Janet, hay más información que ya fluye desde diversas fuentes oficiales sobre los hechos que han ocurrido. Mientras retomamos el contacto con el ministro, te comento, vamos a retomar ya con el ministro, pero te comento que se ha confirmado que 8 servidores penitenciarios han sido retenidos en la cárcel de Esmeraldas. En la cárcel de Esmeraldas existe la retención de al menos 8 de estos guardias penitenciarios, y a través de un comunicado de dependencias del municipio de Guayaquil se informa que la madrugada de hoy, a las 2:58 minutos, en la zona de buses urbanos junto a la terminal terrestre municipal Pascuales, se produjo la detonación de un presunto coche bomba. El hecho no dejó víctimas que lamentar, solo daños materiales, y por ello la estación se encuentra cerrada. Son datos que están ya dando a conocer diversas fuentes oficiales en torno a este tema, Janet. El ministro te escucha en este instante, está conectado ya. Ministro, decía hace un momento que quisiera por tiempo ir al grano, y la información que nosotros hemos ido publicando y que ha sido motivo de crítica al gobierno nacional, concretamente, no solamente al ministro de Energía o al exministro de Energía, Javier Vera, sino también al presidente de Petroecuador, Hugo Aguiar, en torno a la parálisis que hay en Petroecuador y en el Ministerio de Energía y Minas. Y allí lo que podemos decir es que yo hablaba del Campo Amistad. El Campo Amistad, la concesión del Campo Amistad fue anunciada por el mismo presidente de la República, y ahí está paralizada una posibilidad de incrementar la producción de gas de 24,000 pies cúbicos de gas a 100,000 pies cúbicos de gas, lo cual nos ahorraría muchísimo gas del que estamos en este momento importando, y la producción de combustible. Y ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? ¿Y cuál va a ser por ejemplo, su posición en torno a ello? Hay una discusión puntual, ministro. Dicen que se necesitaba autorización del directorio y no pidieron. Sí, bueno, pues qué tan difícil es pedir la autorización. Pida la autorización del directorio y hágale, porque no podemos esperar más. No sé, esto es lo que me dicen los técnicos. Yo solo repito, ministro, ¿usted qué dice? Perdona por la interrupción, pero hubo algún problema en mi computadora. Janet, contestando específicamente su pregunta, usted tiene absolutamente la razón. Hablé ayer, hubo una sesión de gabinete luego de mi posesión con el gerente de Petroecuador, el doctor Aguiar,
y él me comentó lo mismo que usted conoce, que no se ha llamado al directorio. Le dije, llame inmediatamente. Esto es un mero trámite porque es un proyecto prioritario para el país. Así es que quedó que en los próximos días este programa del Campo Amistad tiene que salir a licitación. Ministro, el Estado no tiene dinero. Le interrumpo rápidamente para ver si puede ponerle en vertical su teléfono, porque exactamente, ahí estamos bien, ministro, muchas gracias por ese detalle, porque en la pantalla se le estaba viendo de lado, ministro, y ahí sí, atento a su respuesta a la pregunta planteada por Janet Nostroza. Entonces le decía a Janet que le he dispuesto al señor gerente de Petroecuador que inmediatamente se convoque a la licitación para el Campo Amistad. Y no solo para el Campo Amistad, sino para varios campos costa afuera. Hemos desarrollado únicamente la industria petrolera en la región oriental, pero en costa afuera hay recursos de gas, puede haber petróleo y que no se demore más. Creo que en los próximos días yo mismo pediré a la secretaria del directorio que lo convoque e inmediatamente saldrá esta licitación del Campo Amistad. Otro campo, usted habla también, quizás los de gas estaban mucho más avanzados en torno a su posible concesión, licitación y concesión para la operación de empresas extranjeras. En agosto se presentaron 22 empresas interesadas en la explotación de los 22 campos de gas asociado, que también es súper importante el gas asociado. Corríjame si estoy en la razón o estoy equivocada, porque es un tema tan técnico, pero eso está relacionado con la necesidad de que se apaguen los mecheros. Eso es otra emergencia con la que usted entra y que usted tiene que asumir, ministro. Hay que apagar 457 mecheros. Hay que aprovechar ese gas. No se puede apagar el mechero, porque si se apaga el mechero, pues se apaga el pozo o se cierra el pozo. No se puede apagar una y seguir manteniendo operativo el pozo. Se necesitaba implementar un sistema para poder aprovechar ese gas asociado. Eso no sé si está relacionado con los campos de gas asociado, para lo cual ya había 22 empresas interesadas en agosto. ¿Qué pasó? Solo tenían que concesionar y entra el señor Aguiar y no hace nada. Y pido disculpas por ser tan crítica con el señor Aguiar. La falta de respuesta ha sido intolerable. O sea, no, es un silencio total, que en este momento el silencio no es una buena opción en materia de comunicación, porque hay técnicos como usted y técnicos dentro del mismo de Petroecuador que están criticando fuertemente la labor del señor Aguiar, que es un muy buen abogado. Yo no puedo cuestionar en ese sentido, pero técnico, no sé si sea técnico para poder llevar adelante Petroecuador. No sé, tal vez por eso está todo tan paralizado, ministro. Vamos a evaluar la gestión del doctor Aguiar. Lo conozco, como usted dice, es un buen abogado. Ya es el quinto gerente de Petroecuador en tan poco tiempo. Démonos un espacio para ver cómo está actuando, pero también traté de este tema. Se sacó bajo el ministro anterior, el señor Vera, 2 licitaciones, la de aprovechar el gas asociado, que significa estos mecheros, apagarlos, y también rehabilitar 100 pozos de los 1,000 que están cerrados o están abandonados. Lamentablemente, me dijo que se necesitan más estudios. Mi respuesta fue: no más estudios. Precisamente se licita para que la compañía que gane el concurso haga los estudios. Para eso es la licitación, para que corra el riesgo, que vea cuál es la mejor manera, que evalúe la cantidad de gas que hay y asimismo de los pozos. Desgraciadamente, la burocracia de Petroecuador se ha acostumbrado que cuando su compañía favorita o no se inscribe o se ve que tiene rivales fuertes, declaran desierto el concurso. Esa es la tónica de hace muchos años, que hay que acabar. ¿Por qué siguen así? Porque es un monopolio. Es un monopolio que les rinde réditos. ¿Por qué no quieren apagar los mecheros? Porque hay que repararlos,
y en las reparaciones, pues siempre hay un margen de utilidad, ¿verdad? ¿Por qué no quieren que los pozos se rehabiliten? Porque ellos, se demostrará que ellos dañaron los pozos, sacaron piezas de uno a otro y asimismo están esperando la rehabilitación, la reparación de esos pozos para hacerlo directamente. Se acabó tanta corrupción y tanto monopolio de Petroecuador. Tengo instrucciones precisas del señor presidente de la República. Estas licitaciones continuarán con los que se hayan registrado y en el menor tiempo posible. Vamos con el campo Sacha, ministro. El campo Sacha, usted lo acaba de mencionar, que es uno de los campos que debería ya haber salido también a concurso y ya debería estarse adjudicando a finales de este año. Si no me equivoco, la fecha tope, de acuerdo al cronograma aprobado por el mismo presidente de la República, tenía que ser diciembre de este año. El campo Sacha es un campo polémico, se lo llama la joya de la corona. Es uno de los campos que tiene todavía petróleo, pero para eso hay que invertir mínimo 8.000 millones de dólares, me informan los técnicos. Usted, que también es técnico, podrá corroborar si esa cifra es correcta o no. En todo caso, son millones de dólares los que hay que invertir en ese campo para poder exprimirle y poder sacar algo del potencial que tiene, porque de lo que me habían dicho, no se va a poder extraer el 100% de petróleo que hay ahí, sino solo un porcentaje que va entre el 17 y el 20%. Corríjame también si la cifra está equivocada, pero son 8.000 millones de dólares para el 17 a 20% del petróleo que todavía hay ahí abajo. Si no lo hacemos con una empresa de fuera, Petroecuador no lo va a hacer y ese dinero lo necesitamos. ¿Cómo va a ser usted? Ya está todo listo, estudios técnicos, ambientales, económicos, todo ya está, ministro. No se vaya a dejar convencer de que hace falta algo por hacer, porque entonces seguimos en este congelamiento, en esta inacción desesperante que tienen. No se preocupe, Janet, yo coincido con usted. Mire, no solo está listo este campo para contratación privada, el campo Sacha, desde hace poco, sino desde el tiempo del presidente Moreno. Ya se hizo una licitación y se presentaron interesados. Cuando yo fui asesor del ministro Ortiz en el año 20, en el año 21, le mandamos una carta al presidente Moreno. Por favor, presidente Moreno, este campo necesita inmensas inversiones, inmensa tecnología, como usted lo dice, para exprimir la roca y sacar más petróleo. Puede incrementarse la producción de 60 a 90,000 barriles por día, con mucho dinero y mucha tecnología. El mismo problema, la burocracia dice, no, la joya de la corona, porque ahí tiene sus amigos, sus parientes de subcontratistas. Viene un contratista general que maneje el campo, los manda sacando y busca gente seria. Lamentablemente, Petroecuador está muy corrupta, demasiado corrupta. Es que es un estado dentro del estado, Janet. El directorio se reúne cada vez que se cambia un gerente. El gerente de Petroecuador tiene capacidad de firmar contratos por 100 millones de dólares con su sola firma. Entonces, ¿quién quiere dejar un privilegio así, verdad? No quieren que haya supervisión del directorio y ni le hacen caso al ministerio. Pero repito, el presidente de la República ha dicho el campo Sacha, que pase como en el campo Chuchufín de Yauca, que se duplicó la producción con gran inversión. Hay que sacar Sacha, hay que pensar también en el ITT. El ITT es un campo maravilloso. Debía estar produciendo 150,000 barriles por día, según las proyecciones que hizo el gerente anterior, que en paz descanse, el ingeniero Galárraga. A mí me invitó varias veces y tenía el lema 150,000 barriles por día. ¿Sabe cuánto produce? 50,000 barriles por día y 1,000,000 de barriles por día de agua, porque no han tenido el cuidado de evitar que el agua les desborde, porque como usted bombea el petróleo de las entrañas de la tierra,
también volvea todos los líquidos que están alrededor del petróleo, y el agua corre más rápido que esta brea, que es el petróleo del ITT, y se está dañando el campo, lamentablemente se está dañando. Hay una disposición de la Asamblea dictada en tiempos del presidente Correa de que lo haga el Estado. Muy bien, puede hacerlo Petroecuador, pero a través de un contrato de servicios específicos con una compañía que tenga dinero y tecnología. Así es que Sacha y ojalá el ITT puedan contratarse rápidamente para la empresa privada. El Sacha necesariamente. Sí. Petroecuador no tiene dinero. Hay que darle, el Estado no tiene para comprar medicinas en los hospitales públicos y darles miles de millones para riesgo, porque hay veces que usted perfora un pozo de petróleo y sale seco. ¿Quién pierde? Pierde el país. En cambio, si está concesionado el campo a una empresa privada, pierde la empresa privada, que en eso se especializa y tiene los recursos. Así es que vamos a seguir adelante con estos planes. Tengo dos temas más y le dejo a mi compañero para que vaya con las preguntas más de tipo político y en relación con las negociaciones con los indígenas. Yo me he dedicado más a la parte técnica y tengo dos preguntas más. Una, refinería de Esmeraldas, que creo que es un proceso que usted ha seguido muy de cerca. Y segundo, el tema del bloque 16. El bloque 16 ya lo dejó Repsol. Ya lo dejó, y en este momento ya hay una empresa reconocida por el Ecuador, inscrita en el Ecuador, que se llama Petrolia, que es la que ya está operando, ministro, ya está operando el campo 16, el bloque 16. No solamente que ya está operando, sino que, le digo, yo me remito a los datos, usted corríjame si yo estoy equivocada. No solamente que ya está operando, ha incrementado ya en 1.500 barriles diarios la producción, está pendiente, sentada, comiéndose las uñas para ver si el señor gerente de Petroecuador convoca a un comité, el ministro de Energía tenía que convocar a un comité, a una reunión para poder decidir si renuevan ese contrato o cometen la locura, y es mi análisis, ministro, de llamar otra vez a licitación. Para llamar otra vez a licitación, usted tiene que hacer el tema de la auditoría ambiental. Solo en eso se va a demorar 1 o 2 años. Cuando tiene una empresa que ya está operando. Ya han cuestionado, que dicen que es muy nueva, que creo que sus directivos algún cuestionamiento tuvieron en algún momento. Hay distintas versiones y opiniones sobre lo que les pasó. Creo que no vale la pena entrar en ello, pero la realidad es que está operando. ¿Qué va a hacer usted, ministro? ¿Va a convocar a la reunión para ver si les renuevan o no? ¿O va a patear para adelante el programa, o se va a meter en la locura de volver a licitar ese campo? Bien, primero, sobre la refinería de Esmeraldas, es un proyecto prioritario. La refinería actual está a punto de explotar, pese a haberse botado $3,000 millones en ella. Se fue al tacho de la basura ese dinero. Una inyección de tal magnitud además va a ayudar a la noble provincia de Esmeraldas, que en algo alivie sus tremendos problemas. Usted ve la inseguridad, la gente a las 2 de la tarde ya se encierra en sus casas, ¿verdad? Así es que ese sí es un proyecto prioritario. Sobre el campo, el bloque 16, que ha sido durante muchos años de Repsol, conozco el caso. Entiendo que el ministro Vera ya ha dado un paso, es permitir mediante acuerdo ministerial que la compañía Petrolia en New Stratus sea adjudicada el contrato. El siguiente paso es renegociar los términos, porque estos se vencen, si no entiendo mal, a fines de diciembre. Tenemos unas pocas semanas. Ojalá se logre renegociar, sería lo mejor. Yo coincido y lo repito, esos campos no deben volver al Estado, no deben pasar a manos del Estado, porque el Estado ya no tiene recursos para darle a Petroecuador. Se ha manejado este campo magníficamente en manos privadas. Si hay algún desfase que no se alcanza la renovación del contrato,
Eso no significa que se quede en el Estado. Se puede volver a licitar inmediatamente. Pero la idea es que Petroecuador se... Sí, Estamos ahí volvió, ahí, ministro. Sí, la idea es que Petroecuador se achique, que ya deje de ser tal monopolio. Tenemos 50 años de monopolio estatal. Argentina, Colombia, que tenía un monopolio estatal, ya hizo un cambio hacia Ecopetrol con accionistas privados. México se ha abierto luego de que Lázaro Cárdenas hizo un lema de la nacionalización del petróleo en el año 1938. Ustedes están en México, hay un monumento a la nacionalización del petróleo, admite la empresa privada. El monopolio estatal ya llegó a su fin. Será la empresa privada la que tenga que llevar adelante las labores de exploración riesgosas y producción, compartiendo las utilidades justamente con el Estado. Ministro, yo quiero preguntarle, porque es otro escenario que tiene que enfrentar y muy rápidamente, la caída de Nielsen Arias destapa una red de sobornos en Petroecuador. Ese tema que deberá activarse, entiendo yo, luego de que la justicia americana está emitiendo una cantidad de elementos que eran de dominio público, porque Fernando Villavicencio viene hablando de esto desde hace más de 5 años y ha escrito incluso un libro sobre esta trama de corrupción. Entiendo yo que usted va a tener que colaborar con la Fiscalía con información desde adentro del sistema petrolero para determinar responsabilidades en esta amplia red de corrupción que se está evidenciando, se produjo durante el gobierno de Rafael Correa, ministro. Mire, Wilson, Nielsen Arias es el preso número 16 en los Estados Unidos de la corrupción de Petroecuador, pero es lo que se llama en el argot delictivo un pez gordo, no solo por su volumen físico, sino porque él sí manejó durante 10 años la corrupción directamente en las coimas, en la venta del crudo y en la compra de derivados. El ministerio, que no tiene mucha información, esta reposa en Petroecuador, le dará todo lo posible y exigirá que Petroecuador le dé a la Fiscalía todos los documentos. Nielsen Arias, alguien me decía el otro día, es el Julio Jaramillo de la corrupción petrolera ecuatoriana. Si él canta, como parece que sí, porque ya está colaborando con la Fiscalía, van a caer muchos peces gordos. Ojalá, porque la corrupción ha sido de tal nivel que apenas ha descubierto un poquito. Esta vez con Nielsen Arias preso, dispuesto a colaborar, el país se va a estremecer al saber el nivel de corrupción que llegó Petroecuador en el tiempo del presidente. No era posible. Correa. No era posible que Nielsen Arias individualmente, particularmente, maneje una situación de esta envergadura, porque hay un decreto ejecutivo, hay decisiones que se adoptaron y por supuesto allí estarían inmiscuidos las más altas esferas del gobierno del expresidente Rafael Correa, Jorge Glass, porque Arias era gente de confianza del ex vicepresidente que ahora guarda prisión en el Ecuador. Usted lo ha dicho, Wilson, voy a hacer una confidencia. Yo le fui a visitar a Carlos Pareja y a Noceli Capaya en la cárcel de La Tacunga, porque primero trabajó conmigo, en segundo lugar fue muy amigo de un hermano mío, y me pareció un gesto de cordialidad, que cuando estuvo en sus buenos momentos era mi amigo, hoy que estaba pasando dificultades, creí mi obligación irle a saludar. ¿Y sabe qué me dijo? Yo lo quise cancelar a Nielsen Arias porque tenía una montaña de papeles contra él. Y Jorge Glass me exigió que lo deje. Son palabras de Capaya y lamento revelarlas, pero el país tiene que conocer la verdad. Así es que, como usted muy bien lo dice, Wilson, Nielsen Arias no era una
un funcionario de segunda, como dice el presidente Correa, que lo puso la Marina y que yo no lo conozco. No, no, no. Él recibía instrucciones, por lo menos directas de Glass. Así es que va a tener que cantar, porque si no lo mandan 500 años a la cárcel. Las acusaciones son gravísimas. Y ahí el país sí va a saber por primera vez que fueron las altas esferas del correísmo las que ordenaban, las que planeaban y las que se beneficiaban de la corrupción. Me duele en lo personal. Es exagerado, ministro, cuantificar en 4,000 millones de dólares el perjuicio al Estado ecuatoriano con estas negociaciones que realizó a la cabeza Nielsen Arias. ¿Es tanto el perjuicio al Estado ecuatoriano? ¿Es exagerado el monto? Más bien usted se queda corto, Wilson. 1.300 millones por $4 que por lo menos se han llevado. Estamos hablando de 5,000 millones de dólares y capaz que sea más, porque él sí tiene las cifras precisas, porque fueron 1.300 millones de barriles, que se les entregó a los chinos y atrás había unos intermediarios que también están presos, los representantes de estos intermediarios, el señor el Rey Cojut. Así es que Nilson Arias cantará no 5 centavitos de felicidad, sino 5 billoncitos de infelicidad que se llevaron de las arcas fiscales esta tarea de corruptos del gobierno de Rafael Correa. Ministro, muchas gracias. Espero que esta sea la primera de muchas otras oportunidades que tengamos la posibilidad de dialogar con usted sobre las decisiones que se adopten en el ministerio que asume a partir de hoy. Muchas gracias al flamante ministro de Energía que ha estado con nosotros, Fernando Santos Alvite, en diálogo con Vis a Vis en Notioy. Les comento que más adelante estaremos dialogando con Fernando Villavicencio para conocer algunos detalles adicionales de aquel capítulo que va a tener que deshojar, de revelar Nielsen Arias con la colaboración que realiza con la justicia americana y el proceso que, entiendo yo, se activará aquí en territorio ecuatoriano. Ya volvemos tras la pausa, no se vayan.